Como estudiantes de tercer año de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Sonsonate, nos complace compartir la temática El derecho y su relación con el COVID-19. A manera de introducción, podemos decir que la propagación del virus COVID-19, que fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019, cada vez se tornó más difícil a nivel mundial, por lo que en fecha 11 de marzo del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la declaró como pandemia, por los altos índices de propagación a nivel mundial. De esto no quedó exento El Salvador, el cual tuvo su primer caso de contagio en fecha 18 de marzo del presente año, viéndose afectado no solo en salud, sino en todos los sectores que integran al país. Algunas de las recomendaciones por parte del gobierno central para evitar la propagación del virus fueron el cierre del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, la cuarentena obligatoria de personas que venían del exterior, suspensión de clases tanto para el sector público, privado y superior, la cuarentena obligatoria a nivel nacional aún vigente en la actualidad, tanto para el sector público como para el sector privado, salvo las excepciones establecidas, así como del lema Quédate en casa como principal medida para combatir la pandemia. En ese contexto, como todos sabemos, la Academia ha realizado análisis de los diversos decretos producidos por el órgano ejecutivo y de actos de la administración pública, es decir, que ya se han hecho suficientes análisis detallados de las normas y actos suprarrelacionados de los órganos estatales y administración pública. Por tanto, nos unimos a los análisis de la Academia, pero no nos detendremos en analizar una norma, sino en analizar el contenido de la norma, es decir, el acto derivado de la norma, en virtud de lo cual nos centraremos en explicar dos conceptos, siendo el primero el régimen de excepción y el segundo si el acto derivado del ejercicio de las funciones de los órganos estatales y administración pública pueden ser restringidos por el control de constitucionalidad y de legalidad, a partir de lo cual estaremos en la capacidad de evaluar a la luz de la Constitución si la producción de la infranorma y de los actos de la organización pública pueden ser sujetos de control. Estableceremos cuál es la relación del COVID-19 con el régimen de excepción. Las limitaciones a la producción de normas de contenido, es decir, leyes o decretos en sentido formal, y en los actos de la administración pública aplican en todo Estado democrático y esta debe de ser la regla a seguir para el ejercicio de las funciones de cada órgano de Estado y de la administración pública, en virtud de que estas normas infraconstitucionales sean emitidas por el órgano legislativo según el artículo 131 ordinal 27 de la Constitución, por el Ejecutivo según el artículo 163 de la Constitución y los actos de la administración pública, las que condicionan, ordenan, prohíben o permiten tanto derechos como conductas de la sociedad en su conjunto. Esbozaremos un breve análisis sobre las limitaciones a las cuales están sujetas las leyes, decretos y actos de los órganos primarios y administración pública en el ejercicio de sus funciones. Limitaciones que están orientadas a evitar abusos o excesos que deriven en vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Estableceremos la relación del COVID-19 con el derecho. En primer lugar, nos atrevemos a conceptualizar el régimen de excepción, el cual aparece en la Constitución como un ordenamiento de reserva que permite afrontar algunas de las llamadas situaciones excepcionales, anormales, extraordinarias y temporales, derivadas de acontecimientos caracterizados por cierto nivel de gravedad, guerra, calamidad pública, invasión, rebelión, sedición, catástrofe, grave perturbación al orden, etc., las cuales hacen necesario revestir a los órganos estatales de facultades igualmente extraordinarias para hacer frente de manera pronta y eficaz a dicha situación. Su fundamento constitucional se encuentra en la sección segunda, específicamente en los artículos 29, 30 y 31 de nuestra Carta Magna, en relación con los artículos 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero, artículo 12, inciso segundo y artículo
13, inciso segundo, todos de la ya referida Constitución, los cuales hacen alusión a las garantías que pueden suspenderse. Haciendo una interpretación sistemática, conceptualizamos el artículo 29, específicamente el inciso primero, parte final, en donde nos hace referencia a que se hará por medio de decreto legislativo o ejecutivo. Artículo 131, ordinal 27, suspender y establecer las garantías constitucionales por 2/3 de votos por lo menos de los diputados electos. Y el artículo 167, ordinal 5, corresponde al Consejo de Ministros proponer a la Asamblea Legislativa la suspensión de garantías constitucionales. En ese contexto podemos decir que el enunciado normativo nos define los órganos autorizados para decretarlo. Planteado lo anterior, estableceremos la relación simbiótica que une al COVID-19 con el derecho. Traeremos a colisión el artículo 29 relacionado con el artículo 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24 de nuestra Constitución. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República. También podrá suspenderse las garantías contenidas en los artículos 12, inciso segundo y 13, inciso segundo, cuando así lo acuerde el órgano legislativo con el voto favorable de las 3/4 partes de los diputados electos. Fundamentaremos nuestro razonamiento en que somos un Estado de Derecho y como tal el ejercicio de las funciones y actos de los órganos primarios y de la administración pública están regidos por leyes supranorma e infranorma, en los cuales se tiene una norma suprema, la cual rige la producción de leyes, proceso de formación de ley, establecido a partir de los artículos 133 al 143. Derivando lo comentado anteriormente, podemos afirmar que nuestro sistema jurídico tiene consideraciones casos excepcionales en los cuales un órgano de Estado, específicamente la Asamblea Legislativa, le faculta temporalmente a otro órgano de Estado el mecanismo idóneo para que tome las medidas pertinentes en atención a la emergencia del momento. En virtud de que somos un Estado de Derecho, la Constitución regula, limita y se protege a sí misma, estableciendo las funciones de cada órgano primario, dejando a salvo el derecho a ejercer control de constitucionalidad sobre los otros dos órganos de Estado en las leyes, decretos y actos, consagrados en los artículos 174 en relación con el artículo 184 de la Constitución. Entonces, la relación se simplifica a que el derecho es un habilitante para establecer medidas excepcionales en momentos que se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 29 de la Constitución. Por tanto, el órgano ejecutivo y la administración pública está habilitado para suspender derechos. Sin embargo, fue un hecho conocido de los diferentes medios de comunicación que durante el periodo de cuarentena obligatoria, el gobierno central implementó un cerco sanitario a los pobladores del municipio del Puerto de la Libertad, sin que se implementara el régimen de excepción. Asimismo que diversos alcaldes implementaron medidas para evitar la propagación del COVID-19 en sus municipios, entre ellas la restricción para ingresar o salir del municipio sin contar con una habilitación normativa, el cual nos quedará claro conforme citamos ejemplos ilustrativos, desarrollados en puntos subsiguientes de esta breve nota. Establecido lo anterior, nos formularemos el siguiente cuestionamiento. Las detenciones por incumplimiento de cuarentena domiciliaria están sujetas a control constitucional. Iniciaremos comentando que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha recibido muchos procesos de habeas corpus, amparos e inconstitucionalidades, los cuales en su mayoría han sido admitidos después de su examen liminal respectivo. Procesos en los cuales se plasman vulneración a derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad física e integridad personal y el derecho a la salud en personas con calidad de paciente crónico. Se advierte de la lectura de estas admisiones de habeas corpus, inconstitucionalidades y amparos flagrantes violaciones a los derechos humanos. Ejemplo de ello
es el Habeas Corpus 204-2020. En ese sentido, citamos el caso de una persona que falleció en un centro de contención mientras cumplía cuarentena, el cual, según el Ministerio de Salud, la causa de su muerte no específicamente fue el COVID-19, sino un paro cardíaco a raíz de las complicaciones urinarias. Asimismo, podemos mencionar también el sondeo de opinión sobre las medidas que las autoridades han tomado en los centros de contención en cuarentena durante la emergencia nacional por COVID-19 por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas UCA, la que se practicó a personas que estuvieron en centros de contención en la cual impregnan su percepción personal del control, medidas de seguridad, vulneración de derechos, tales como el derecho a la libertad física e integridad personal, así como vulneración al derecho a la salud por considerarse pacientes crónicos, los que se quejaban por su condición especial de salud, alegando que había un marcado hacinamiento en dichos centros de contención. También podemos hablar de una omisión de información por parte de las autoridades. Otro dato muy llamativo es el indicador de realización de pruebas para la detección de COVID-19 en estos centros de contención, en el cual el 40% de los encuestados responden que no les han efectuado pruebas, a pesar de estar en un centro de contención, y que en el Habeas Corpus ejemplificado 204-2020, página 6, la Sala de lo Constitucional requiere informes sobre la práctica de estudios médicos para determinar si la señora N es o no portadora de COVID-19. Este acto lo limita, regula y controla el derecho en virtud de la separación de funciones de cada órgano de Estado. Es decir, debe cumplir con el proceso de formación de ley para que la Asamblea Legislativa, en uso de sus funciones, faculte a la autoridad competente a implementar las medidas de emergencia que sean viables técnicamente, acordes a la emergencia del momento. El sondeo elaborado por la UCA y los ejemplos comentados son un instrumento ilustrativo para conocer la versión de las personas que están o que estuvieron en un centro de contención, del cual se deriva, jurídicamente hablando, claras violaciones a los derechos humanos fundamentales a consecuencia de un acto realizado por un órgano de Estado en el ejercicio de sus funciones, por lo cual la respuesta al interrogante previamente hecha la podemos desarrollar de la siguiente manera. Y es que la respuesta la podemos encontrar en el artículo 174, inciso primero, en relación con el artículo 183 de nuestra Constitución, es decir, que sí, como comentamos inicialmente, la infranorma, los actos de los órganos primarios y de la administración pública deben, por regla general, sujetarse a los controles constitucionales y legales. Para restringir de esta forma los abusos, excesos y flagrantes violaciones a los derechos y garantías fundamentales por parte de los órganos estatales y administración pública en el ejercicio de sus funciones. En conclusión, como primera conclusión a la que hemos llegado, es que la norma fundamentadora para establecer un cerco sanitario en todo o parte del territorio de la República son los artículos 29 y el 31, decretada por la Asamblea Legislativa e implementada por el órgano ejecutivo, aplicando la reglamentación idónea para el ejercicio de sus funciones y actuaciones. En relación al segundo punto de conclusión es que los cercos sanitarios implementados por algunos municipios jurídicamente podemos decir que las limitantes a los derechos a la libertad de tránsito, libertad física, integridad personal y a la salud están reglados en nuestra Constitución y ningún acto, decreto o ley está sobre la supremacía constitucional. Debe estar sujeto a limitaciones, controles y restricciones para evitar abusos, excesos o vulneración a derechos y garantías fundamentales, por lo que se puede decir que los municipios carecen de competencia. En este punto debemos aclarar que algunos constitucionalistas pudieran disentir sobre nuestra opinión. Y como tercera conclusión es que la organización y operatividad de los centros de contención han sido sujetos de diversas denuncias. En dichos casos se advierte que no se implementaron las medidas necesarias para
garantizar, por una parte, el distanciamiento social y por otra, la atención adecuada a las enfermedades de las personas sometidas a cuarentena obligatoria, como lo hemos ilustrado en los ejemplos precitados. Concluiremos con la frase de Montesquieu que dice: una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe de ser ley porque es justa. Gracias.